Hermanos, entonces ahora para prepararnos para recibir la enseñanza que el Señor nos ha puesto para el día de hoy, se nos va a dar con el mensaje, la proclamación de la palabra. Vamos a leer de pie, por favor, en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 7, los versículos del 3 al 17. Samuel, juez de Israel. Esta sección está titulada de esa forma. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a hacerlo también de manera alternada, para una mejor comprensión. Comienzo yo y nos unimos al finalizar. Dice así: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel la piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gad, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, y a Gilgal, y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Amén. Vamos a entonar también de pie, hermanos, el himno número 336, Dios nuestro apoyo en los pasados siglos. La 15ª parte, confianza y valor en pruebas y conflictos, de J. Barnby, y la composición de Isaac Watts. Compás 9, la introducción. 1, 2, 3. Nuestra esperanza
Bien, hermanos, y vamos entonces ahora a recibir a nuestro pastor, para lo cual les pido que también permanezcan de pie por dignidad al mensaje que trae consigo. Les invito, hermanos, a que abramos una vez más la palabra del Señor en el pasaje que ya hemos leído, primera de Samuel, capítulo 7, de donde vamos a leer solo un versículo, habiendo ya tenido el contexto, habiendo ya leído este capítulo, leeremos el versículo 12 solamente. Si ya lo encontramos, hermanos, vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor, el versículo 12 solamente. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sén, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Bendito y soberano Dios, en tu nombre, Señor, nos hemos reunido conforme a tu mandato, Señor, para exaltar tu santo y bendito nombre. Nos has convocado también, Señor, para enseñarnos tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y tu palabra, Señor, encuentre un terreno fértil donde llevar fruto abundante para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Como lo hemos manifestado desde el principio, estamos gozosos, como gozoso es toda celebración. Y cuando se trata de un aniversario no podemos sino recordar, es parte de la celebración. Y el himno que acabamos de entonar precisamente nos lleva a este pensamiento, que Dios ha sido nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio también. Y el celebrar es recordar, pero a la misma vez es contar, porque habemos aquí muchos que no hemos estado en esta iglesia desde sus inicios. Hará poco tiempo que el Señor nos ha traído a esta comunidad, y otros apenas comienzan porque son los hijos que han nacido a esta congregación. Por eso, con el cántico, en el verso 3, en nuestra vida toda y en la muerte, en tus promesas nuestra fe ponemos, y nuestros hijos cantarán gozosos después que hayamos muerto. Que nuestros hijos y los que vienen después de nosotros sigan celebrando a Jehová, aun cuando ya no estemos nosotros. Para eso debemos ser instruidos precisamente en la palabra. Y la palabra que hoy, hermanos, nos ocupa es este pasaje de 1 de Samuel capítulo 7. Y particularmente esta palabra que es muy usada, Ebenezer. Muy frecuentemente mencionamos esta, que más bien es una transliteración, porque no es una traducción. Como muchas palabras han sido transliteradas del hebreo o del griego al español, y esta es una de ellas. Tanto que cuando lo decimos en español ya suena Ebenezer, cuando originalmente es Ebenezer o Ebenezer. Pero así la usamos y la referimos muchas veces en nuestra vida para señalar lo que encontramos aquí en el versículo leído: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y es en este pasaje, hermanos, donde quiero llevarles a la meditación, a la instrucción de la palabra del Señor en esta ocasión.
Ese término, Ebenezer, hace referencia a un monumento conmemorativo que levantó Samuel para celebrar la victoria de Israel sobre los filisteos, tal como ya ha sido evidente por la lectura de este pasaje. La historia de la cual forma parte este acto se encuentra contextualizada por la época en que Israel era gobernada por los jueces, de los cuales Samuel es el último de los jueces. Con Samuel se cierra esta época y comienza el tiempo de la monarquía. Samuel es la figura de transición. En esa época, el pueblo frecuentemente era acechado por los pueblos vecinos. Y solía suceder que estos prevalecían sobre el pueblo de Dios. Estos eran tiempos difíciles, porque no había un liderazgo central, como sí lo hubo en los tiempos cuando Moisés o Josué estaban al frente del pueblo de Dios. Ahora no había una figura como esta. La infidelidad del pueblo durante esta época también está de manifiesto en estos pasajes. El libro de los jueces señala, por ejemplo, no solo al final, pero encontramos esto como una mención de ello, versículo 25 del capítulo 21 de Jueces, que en aquella época cada uno hacía lo que bien le parecía. Eran, como he dicho, tiempos difíciles. Antes de la guerra que nos ocupa en este capítulo 7, Israel había peleado otra guerra antes y con los mismos adversarios, los filisteos. En aquella batalla, Israel salió vencido y el arca del pacto fue capturada por los filisteos. La lectura del capítulo 4 nos da evidencia de eso. Los filisteos que capturaron el arca llevaron el arca y la colocaron en la casa de su dios Dagón y la colocaron junto a él, como si se tratara de un trofeo de guerra. Sin embargo, sucedió que la mano de Jehová, así dice la Escritura, la mano de Jehová fue dura contra Dagón y contra los filisteos. Contra Dagón, porque Dagón amaneció postrado una mañana delante del arca del pacto. La volvieron a levantar, la fijaron muy bien para que no se moviera. No sé qué cuidados tendría si estos no se mueven. Pero al fin lo afianzaron muy bien. A la siguiente mañana, Dagón nuevamente postrado, pero en esta ocasión rota aquella imagen, sin cabeza y sin manos. También los habitantes de las regiones de Filistea, particularmente de las ciudades de Asdod y de Gat, fueron asoladas. Asolados aquellos habitantes con tumores, a tal punto que el sufrimiento hizo que decidieran enviar de regreso el arca del pacto a los israelitas. Y algo que llama la atención, hermanos, en este punto es que los israelitas no estaban haciendo nada por recuperar el arca. Enviaron el arca en una carreta y la carreta se fue directo hacia los territorios de Israel. Pero ni siquiera había un ejército o un pelotón ahí. Nadie. No estaban los israelitas, habían perdido el arca del pacto. Y no habían o no estaban haciendo nada por recuperarla. Esta actitud muestra cuán poco interés tenían los israelitas en el arca. Y miren que eso es algo delicado, porque el arca del pacto es el trono de Jehová, y que había puesto Dios en medio de sus hijos para mostrar que habitaba Él en medio de su pueblo.
cuán poco interés manifestaron en esta ocasión. Cuando trajeron el arca al campo de batalla, en aquella primera confrontación, los israelitas más bien parecía que el arca era para ellos como un amuleto, como un talismán que les traería buena suerte, porque iban a enfrentar a los filisteos y estaban llenos de miedo. Dijeron, traigamos el arca y así ganaremos. ¿Cuánto había cambiado su conocimiento de Dios? O más bien deberíamos decir, cuán poco conocimiento hay de Dios y de su palabra. Estamos hablando del pueblo de Dios. De esa primera batalla a esta segunda batalla, ¿cuál fue la diferencia? En la primera perdieron, en la segunda ganaron. En la segunda obtuvieron la victoria, y es para celebrar esa victoria que Samuel erigió aquella piedra para conmemoración de aquel evento y que Israel lo recordara por las siguientes generaciones. Para esa segunda batalla, hermanos, que Israel tuvo con los filisteos, pasaron 20 años. Desde que el arca regresó hasta este otro encuentro, pasaron, dice la Escritura, 20 años. $20 años estuvo el arca en Kiriat Jearim. ¿Qué pasó durante esos 20 años? Parece que el arca estaba abandonada. No se dice, no leemos en las Escrituras que durante ese tiempo se hayan celebrado los sacrificios, las ofrendas, tal como estaban ordenadas por la ley de Moisés. El arca estaba en una casa, en la casa de Abinadab. Y habían nombrado a Eleazar, su hijo, solo como encargado para cuidar el arca. Pero no había administración. Otro síntoma de la espiritualidad del pueblo de Dios. ¿Qué aprecio tenían por el arca? Por el arca del pacto. ¿Qué valor tenía para ellos? Esta actitud, este abandono lo dice todo. Así eran las cosas. Porque en el tiempo de los jueces, como hemos referido, parecía que cada uno hacía lo que bien le parecía. No buscaban a Dios. Ahora, a final de esos 20 años, porque la Biblia da un salto así, enorme, nos deja con el arca en Kiriat Jearim, en la casa de Abinadab, y el encargado Eleazar para cuidar el arca. Y después da un salto de 20 años y nos lleva hasta esta otra época. ¿Qué pasó en 20 años? No nos dice qué hacía Samuel, pero por los antecedentes, durante estos años, Samuel estuvo predicando la palabra de Dios. En el capítulo 3, versículo 1, leemos en la Escritura que por aquellos años, en aquellos tiempos, la palabra de Dios escaseaba. Y así como Dios levantó a Samuel, un hombre fiel para predicar su palabra, bien podemos pensar que durante 20 años Samuel recorrió todas las regiones predicando la palabra de Dios, porque escaseaba en aquellos años. La predicación dio sus frutos. Ahora, 20 años después, nos dice el capítulo 7, versículo 2, que el pueblo de Israel lamenta en pos de Jehová. Lo cual quiere decir que comenzaron a buscar a Jehová. ¿Cómo es que comenzaron a buscar a Jehová? Nada más porque sí, de la noche a la mañana, un buen día se levantaron y dijeron, busquemos a Jehová. No. La fe no viene sino por el oír, y el oír la palabra de Dios. 20 años estuvo predicando Samuel.
20 años a un pueblo que, dice la Escritura, prefería más bien hacer lo que bien le parecía que buscar cumplir los mandamientos de Dios. Pero 20 años después, encontramos a un pueblo que muestra su disposición general al arrepentimiento y a la reforma de la vida. Obviamente, detrás de toda esta operación, de todo este cambio, está la obra del Espíritu Santo. Porque solo volvemos a Dios si Dios nos vuelve a sí mismo. La predicación de Samuel trajo una reforma que es la que llevó a la victoria de Eben-Ezer. 3 cosas miramos, hermanos, aquí, bajo este encabezado. Eben-Ezer nos recuerda que Jehová es nuestra ayuda y nuestra victoria. Y en este pasaje miramos la preparación que se requiere para esa victoria. También nos enseña sobre la victoria misma y el resultado, la celebración de la victoria. En primer lugar, hemos dicho que la primera batalla de Israel la perdió, la segunda la ganó. ¿Habrá algún secreto en eso? ¿Habrá solamente ciertas circunstancias que expliquen todo eso? De ninguna manera. La relación de Israel con Dios es una relación de pacto, como la relación que nosotros tenemos con Dios es una relación siempre establecida en pacto, cuyo vínculo es la palabra ley de Dios. Cada uno de nosotros vivimos en esa relación con Dios. No somos cristianos por casualidad, ni tampoco ser cristiano es en razón del capricho personal. Hoy sí quiero, hoy sí voy a la iglesia, luego no tengo ganas, luego no voy. No. Nuestra comunión con Dios está normada por la palabra ley de Dios. Y en eso, Dios no puede ser usado a capricho del hombre, como mucha gente trata de hacerlo. Buscan a Dios solo para solucionar sus problemas. Buscan a Dios solo cuando decimos popularmente, sienten llegar el agua al cuello. Pero cuando todo va bien, cuando todo les va de maravilla, Dios es puesto en segundo plano. Dios tampoco es injusto con el hombre, porque en el pacto Dios establece las obligaciones y los derechos de su pueblo, a los cuales su pueblo puede acceder. Pero el requisito es la obediencia a la palabra del pacto. Cuando la ley es presentada ahí, están declaradas las bendiciones y las maldiciones, como lo hizo Dios con Moisés. Proclamó la ley y le dice al pueblo: yo pongo aquí delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge. Y era claro que Israel había escogido la peor parte, la maldición, porque prefirió andar en sus propios caminos que en los caminos de Dios. Esta es la diferencia. Es la obediencia o la desobediencia a la ley de Dios la diferencia entre el fracaso y el éxito. Esta es la diferencia. Y ahí es donde comienza el camino de nuestra victoria como hijos de Dios. Hemos dicho, en primer lugar, veamos la preparación para la victoria, que se caracteriza por el arrepentimiento y la conversión a Dios. Romanos 10, 17, que acabamos de citar, pero lo hacemos nuevamente para encontrar el texto. El apóstol Pablo dice: porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En los tiempos de los jueces, el desafío era enorme.
¿Israel se mantendría unido? Esta era la pregunta. Porque era posible cierta unidad cuando estaba Moisés, cierta unidad cuando estaba Josué, pero ahora son tiempos nuevos. Ahora, cada tribu vivía en su propio territorio. Ahora, algunos vivían a grandes distancias unos de otros. Ya no se veían tan frecuentemente. Ya no estaban tan cercanos como lo estuvieron durante 40 años que duró la travesía por el desierto. Durante esos 40 años, todos se establecían en torno del tabernáculo. Cuando la nube que cubría el tabernáculo se movía, todo el pueblo se movía. Cuando la nube se detenía, todos se detenían. Caminaban, pues, armoniosamente. Pero la pregunta es ahora, donde las tribus están dispersas, donde cada uno está en el territorio que Dios le ha dado para morar. La pregunta es, ¿se mantendrán unificados y se mantendrán fieles a Dios? Estos son los desafíos que encuentra el pueblo de Dios en la tierra que Jehová les ha dado. Las nuevas condiciones. En este contexto de las nuevas condiciones, Israel seguirá fiel a Dios como se lo prometieron a Josué. Cuando Josué los reunió para despedirse de ellos, les dijo: escojan hoy a quién van a servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Todo el pueblo, por medio de sus ancianos, dijeron: Señor, nunca tal suceda que dejemos a Jehová nuestro Dios. Nosotros le vamos a seguir. Pero Josué, que los conocía muy bien, dijo: pero yo los conozco y yo sé que no lo van a hacer. La historia de los jueces lo demuestra. Todo ese tiempo probó cuán difícil es, sobre todo al final de este periodo, que los israelitas se mantengan fieles a Dios y unidos como un solo pueblo. ¿Dónde quedó la palabra de Dios, la palabra del pacto como norma para su vida, si ahora hacen lo que bien les parece? No, eso no es ajeno para nosotros. En muchos aspectos nosotros también hacemos eso. En muchos aspectos de nuestra vida hacemos la palabra de Dios a un lado y preferimos hacer lo que bien nos parece. Las leyes de Dios las hacemos a un lado y tomamos decisiones sobre todos los aspectos de nuestra vida solo porque a nosotros nos parece bien. Dios dice, por ejemplo, a su pueblo: si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿por qué robas? Si yo soy Señor, ¿por qué eres injusto? Si yo soy Señor, ¿por qué das kilos de 900 gramos? Si yo soy Señor, ¿por qué descuidas a tus hijos? Si yo soy Señor, ¿por qué te rebelas a toda autoridad? Pero es que para nosotros es mucho más fácil hacer lo que a nosotros nos parece bien que sujetarnos a la norma del pacto que es la palabra de Dios. Pero con todo y eso, Dios, que sí es fiel y se demuestra fiel, se revela fiel a su pueblo, les da un profeta. Un profeta. Previo a Samuel vemos a Elí y a sus hijos. Y estos han pervertido su oficio. Y Dios en su lugar levanta a Samuel. Nuevamente con Samuel se escucha la voz de Dios. Nuevamente con Samuel la palabra del pacto es puesta delante de los israelitas. Esta es la palabra que por 20 años Samuel está predicando. No en un solo lugar, sino seguramente haciendo grandes recorridos, visitando todas las tribus, predicando en muchos lugares,
Samuel era un predicador itinerante. Así es como comenzó la reforma. Porque la fe solo es alentada, vivificada y motivada donde se predica la palabra de Dios. Así que, hermanos, apreciemos la predicación de la palabra de Dios, porque es para nuestro bien. Dice el versículo 3, capítulo 7 de Primera de Samuel. Esa palabra llama al arrepentimiento. Mirando Samuel, esa disposición del pueblo, les dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. El arrepentimiento es una exigencia del pacto. No es una sugerencia el arrepentimiento, es una demanda del reino de Dios. Israel no había olvidado por completo a Dios, hermanos. Israel seguía hablando de Jehová. Israel recordaba las historias de sus padres. Israel se seguía considerando a sí mismo el pueblo escogido, tal como también en el tiempo del Señor Jesucristo los judíos le dijeron al Señor: nosotros somos descendientes de Abraham. Y el Señor dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Pero Israel seguía considerándose todo esto. Pero aún en todo esto, aunque externamente parecían seguir siendo el pueblo de Dios, había un cambio profundo en su ser, un cambio profundo en el corazón. No conocían la verdad de Dios. Eso mismo dijo el Señor Jesucristo a los fariseos: erráis ignorando las Escrituras, o bien habéis invalidado por vuestras tradiciones la palabra de Dios. Miren qué contradicción. El pueblo de Dios no conoce a Dios. El pueblo que se dice escogido no conoce a Dios. ¿Habrá cristianos que se dicen cristianos y no conocen a Cristo? ¿Habrá cristianos que se dicen cristianos y no conocen a Dios? Sí. ¿De cuáles eres tú, que te dices cristiano? Aquel uso supersticioso del arca que nos dice el capítulo 4, versículo 3, da evidencia de cuál era su desconocimiento de Dios y de su palabra. Además, la violación del primer mandamiento, porque el primer mandamiento de los 10 pide exclusividad en la relación con Dios. Y vemos a Israel practicando la idolatría. Miren el versículo 3. Samuel les dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. ¿No? Porque Astarot tenía muchos fans entre los israelitas. Dice: quítenlo de entre vosotros. El pueblo que invoca a Jehová tiene ídolos. Una total contradicción. No conocía pues de verdad a Dios a quien decían servir. Su fe era un mero formalismo, porque no había un verdadero sometimiento obediente a la palabra de Dios. Algo que también está caracterizando nuestros tiempos. Muchos que se dicen cristianos, pero que no quieren someterse obedientemente a la palabra de Dios, y sus hechos los delatan. Porque el hombre está más dispuesto a seguir una religión fácil, una religión cómoda, una religión sin compromisos, una religión que se acomode a sus propios deseos. Pero miren lo que pasó con Israel. Ahora que escuchan la verdad de labios de Samuel,
esta verdad redarguye el corazón y esta verdad comienza a hacer que el pueblo sienta pesar por su pecado. ¿No dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, yo no sabría que codiciar fuera pecado? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la ley dice, no codiciarás. Entonces vino la ley y me mató. El pecado viene solo por el conocimiento de la ley. Así que si hay ignorancia de la ley de Dios, ¿qué conocimiento hay entonces del pecado? Ninguno. A lo que es malo le llamamos bueno, y a lo bueno le llamamos malo. Eso es lo que quiere esta sociedad el día de hoy. Por eso, cada vez más hay un cristianismo que se acomode a los deseos de la gente. La gente va a las iglesias no a escuchar la palabra, la ley de Dios, va a escuchar lo que le gusta. Busca que se endulcen sus oídos, no que se transforme su corazón. Porque eso es lo que nos gusta. Una religión fácil, una religión cómoda, una religión sin compromisos. Pero la relación con Dios requiere, hermanos, de una rendición absoluta de nuestro ser a Dios. Esta rendición absoluta a Dios debe nacer de un pleno conocimiento de la verdad. Eso es lo que está diciendo Samuel. Si de todo vuestro corazón, no de la emoción de un momento, no que acepté a Cristo porque me hizo llorar el testimonio de aquel que estaba hablando. No, es una firme convicción de la verdad, de la palabra de nuestro Dios. El arrepentimiento significa por eso mismo un cambio radical en nuestra manera de pensar. Eso es lo que literalmente quiere decir arrepentirse. Un cambio de mente, un cambio en nuestro pensar. Romanos 12:2, Efesios 4:23 son la referencia. Por eso el apóstol Pablo en Efesios dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque eso significa un cambio radical en nuestra vida. Y eso es lo que está diciendo Samuel a Israel. Si de verdad, no de palabras, no como una expresión formalista, sino si de verdad, de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Esto es lo que significa. Calvino, escribiendo en su Institución, refiere respecto del arrepentimiento. Es una verdadera conversión de nuestra vida a Dios, la cual procede de un sincero y verdadero temor de Dios, y que consiste en la mortificación de nuestra carne y del viejo hombre y en la vivificación de su espíritu. Es decir, el cristiano ya no vive para complacerse a sí mismo, sino para obedecer a Dios. Ya no es aquel que vive haciendo lo que bien le parece, sino el que vive haciendo lo que la verdad de Dios dice que es bueno. Dejemos pues el formalismo, le está diciendo Samuel al pueblo, y volvamos a Dios, desde lo profundo de nuestro corazón. No intentes usar a Dios para tu beneficio, sométete a Dios en obediencia voluntaria, en rendición total a Dios. Porque ahí es donde comenzó la victoria. Es curioso que cuando leemos, el arca del pacto fue capturada y de Ebenezer se lo llevaron los filisteos. Aquí hay una diferencia. El Ebenezer de Samuel no es el Ebenezer de donde se llevaron el arca, pero significan lo mismo. Pero ¿por qué pudieron llevarse el arca la primera vez? Porque Dios está diciendo, yo no estoy con ustedes, ni estoy por ustedes. Y entonces es como cuando la gente suele decir, estoy sufriendo porque Dios se ha olvidado de mí o Dios se ha alejado de mí.
no teniendo en cuenta que quienes se alejaron de Dios o quienes se movieron no fue Dios, sino ellos, y cosechan el fruto de sus decisiones. El arrepentimiento nos lleva también a la conversión. En ocasiones son sinónimos, pero miren lo que dice Pablo: si hay un cambio en la mente, hay un cambio en las acciones. Y dice Samuel: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, eso no se va a quedar ahí, en meras palabras. Si de verdad hay una conversión a Dios, la acción. El cristiano es alguien convencido de la verdad y que transforma esa verdad en su vida todos los días en acciones que evidencian ese rendimiento o esa rendición a Dios. ¿Por qué? Porque comienza a renunciar a sí mismo. Quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid. ¿Por qué? Porque Dios no es alguien que comparta su gloria. Porque Dios no es alguien que permita que sea colocado junto o a Astarot o Moloch, o ¿cómo se llamaba este Dios? ¿Cómo? Bueno, había también Moloch. Dagón. ¿Ah? ¿Sí me están siguiendo? Que estaba en la ciudad de Asdod primero y después en la ciudad de Gat. Dice Samuel: quitad. Una palabra que me parece más clara aquí es renunciar. Seguir a Cristo implica una renuncia. Una renuncia a todo lo que antes teníamos. ¿Qué es lo que gobernaba el corazón del hombre rico que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué más puedo hacer o debo hacer para ser salvo? El Señor Jesús le dio donde más le dolía, porque el Señor sabía dónde estaba anclado su corazón. Le dice: ve y renuncia a todo lo que tienes, porque su corazón estaba afianzado en las riquezas. Vende todo y repártelo a los pobres y entonces sígueme. Aquel hombre se entristeció porque no estaba dispuesto a renunciar a aquello que más estimaba en su corazón. Por eso la Escritura dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6, versículo 24. Porque la relación con Dios es una relación exclusiva. Los dioses que tienen los israelitas son complacientes con ellos. Estos tienen que ser quitados. ¿Por qué? Porque estos dioses complacientes con los que los adoran no censuran el fraude. Estos dioses no censuran el robo. Estos dioses no censuran las injusticias. Estos dioses no censuran las prácticas sexuales ilegítimas. Estos dioses los complacen. Por eso la gente los sigue y por eso la gente los estima. Porque estos dioses se parecen mucho a los que los hacen. Mucha gente dice que los cristianos son gente hipócrita, y puede ser, por lo que hemos dicho, porque con los labios dicen una cosa y luego hacen otra cosa. Son hipócritas porque si los cristianos dicen que son cristianos, como lo hacían aquellos israelitas que dicen seguir a Dios, pero al mismo tiempo tienen ídolos, sin duda que son hipócritas. Pero el verdadero cristianismo, el cristianismo bíblico que Dios exige, es una entrega absoluta a Dios, una renuncia, por lo tanto, total a nosotros mismos, para dedicarnos solo a servir a Dios con todo nuestro corazón.
Esa es la implicación del resumen de la ley. Porque la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esa es una rendición absoluta. En tu vida no hay lugar para nadie más que Dios. En esta relación de exclusividad del pacto es donde el creyente sirve a Dios y solamente se rige por su palabra, donde Dios ha prometido dar todo cuidado y protección a su pueblo. Mirando esta disposición del pueblo, Samuel convocó al pueblo precisamente a una reunión para confirmación del pacto. Los convocó a Mizpa. Ahí, como dice el texto, se reunieron para mostrar su arrepentimiento a Dios y afirmarse como pueblo que iba a entregarse plenamente al servicio a su Dios. Y esto nos lleva al segundo punto, a la victoria. Cuando Israel se reunió en Mizpa, dice la palabra del Señor, versículos 5 y 6. Esta reunión y esta asistencia fue en respuesta a la palabra de Dios, como nuestra presencia en este lugar y nuestra pertenencia a esta comunidad. Nadie nos obliga a ser parte de esta comunidad, ni nadie nos obliga a estar en este día en la casa del Señor. Solo estamos aquí porque es nuestra respuesta a la palabra de Dios. Israel se presentó en Mizpa para confesar su pecado y para entregarse al servicio exclusivo de Jehová como pueblo del pacto. Pero las noticias corren rápido y pronto se supo, obviamente, cómo se iba a poder movilizar tanta gente sin que nadie se diera cuenta. Y los filisteos se dieron cuenta. Supieron que Israel se estaba reuniendo en Mizpa. Se frotaron las manos porque aquella era una excelente oportunidad para atacar a Israel y para vencerlos nuevamente. Los israelitas habían ido ahí a buscar la reconciliación con Dios. Así que nadie estaba armado, porque nadie tenía la intención de iniciar una guerra. Estaban completamente indefensos. Y si los enemigos vendrían, y así lo pensaron ellos, sería piece of cake. Es decir, facilito. Eso pueden pensar los adversarios y los enemigos de Dios. El pueblo de Dios, miramos, al escuchar que los filisteos venían contra ellos, tuvieron mucho temor. Algo muy lógico. Estaban desarmados. Ni siquiera se habían preparado con alguna estrategia. Estaban ahí para buscar a su Dios. Pero es en los momentos de crisis, hermanos. Son los momentos críticos, los momentos en los cuales afloran nuestras verdaderas convicciones, las convicciones más profundas. En este caso, en estas circunstancias, la pregunta es, ¿dónde está la seguridad de los que están reunidos en Mizpa? ¿Quién es su esperanza? Están ahí para buscar a Dios. Podría ser muy probable que se regresen de donde vinieron. ¿A dónde está su esperanza? ¿En el poder económico? ¿En el poder político? ¿En el poder de la ciencia? ¿O en qué otra cosa? Una ocasión me comentaban de un matrimonio que cuando la esposa se enfermaba, el esposo decía, aguanta, vamos a esperar en Dios, Dios te va a sanar. Los hijos decían, vamos a llevar a mamá con el doctor. No, vamos a esperar en el Señor. Sucedió que un día se enfermó él.
Y con cierta gravedad parece. Y le decía, en cuanto se sintió mal, le decía a sus hijos, llévenme al doctor, llévenme al doctor. Es en los momentos críticos donde salen nuestras verdaderas convicciones. Este momento en el que Israel está en este apremio, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a responder? ¿En dónde está su confianza? En estos tiempos como los nuestros, la gente se encomienda y quema incienso a sus ídolos. El corazón del hombre en nuestros tiempos toma de la buena creación algo y lo absolutiza, luego le rinde culto. Y ese ídolo toma ese control de su vida y desplaza a Dios, aunque con sus labios todavía le confiese. Este es el momento de verdad para Israel, y los momentos críticos en nuestra vida serán momentos cruciales. Israel vino a confesar sus pecados y a entregarse a Dios. ¿Serán estos solo palabras bonitas? ¿Serán solo buenas intenciones? ¿Qué tan firmes son las palabras del pueblo que ha venido hasta este lugar? Aquí está el momento de la verdad, que va a probar qué hay en su corazón. ¿Y qué es lo que prueba? Versículo 8. ¿Se volvió a sus dioses? No. Fueron a Samuel y le dijeron a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. La fe nos lleva no solo al servicio, a la entrega completa, sino también a la dependencia total de Dios. No ceses de clamar por nosotros a Jehová. Samuel no era un hombre de guerra. Samuel no nos dice mucho la Escritura. Pero ¿por qué el pueblo de Dios va a Samuel en esos momentos de angustia? Fue a Samuel no por Samuel mismo. Ahora van a enfrentar al enemigo, pero no confiados en sí mismos. Ya. No confiando en sus propias fuerzas, sino confiando en aquel que se revela a ellos como su escudo, como su baluarte, como su pronto auxilio en las tribulaciones. Es por eso que van a Dios. Una ocasión he contado que llegó un hombre a la iglesia, no era cristiano, pero se veía en grandes dificultades. Y dijo, ya le he orado aquí, ya he orado allá, y vengo para que usted le ore a su Dios, a ver si a mí me soluciona mis problemas. A veces queremos usar así a Dios. Los hombres quieren usar a Dios. El que se acerca a Dios, hermanos, se acerca precisamente conociéndole, porque Él es su escudo, es su baluarte, su pronto auxilio. Porque del conocimiento de Dios viene la dependencia. Porque las batallas, ciertamente Israel va a salir a pelear, sale al campo de batalla, pero las batallas de los hijos de Dios son libradas por el Señor, porque así lo ha prometido. Nadie las arrebatará de mi mano, dijo el Señor. ¿Y qué es lo que sucedió? Clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó, dice el versículo 9. Miren, Dios se muestra fiel al pacto, tal como lo prometió. Nuestra seguridad es Dios, por amor a su pueblo y en cumplimiento de su palabra, dicen las Escrituras. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. No fue la primera ocasión. Hubo otro juez
que con apenas unos cántaros y unas antorchas venció a los enemigos que los superaban enormemente. Pero se atrevió a ir a la guerra con 300 hombres contra un ejército compuesto por miles. ¿Pero por qué? Porque Jehová pelea las batallas de sus hijos. No fue Israel el que venció, y esto tenía que saberlo muy bien Israel. No fue Israel el que venció, fue Jehová el que venció a los filisteos. Fue Jehová el que luchó por ellos. Fue Jehová que se mostró en la batalla fiel a su pacto. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho también a nosotros, hermanos: he aquí yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Y no son palabras. Dios es fiel a sí mismo. Por eso es la victoria. Dios quiere un pueblo rendido a su palabra. Dios quiere un pueblo sujeto a sus mandamientos, obediente a sus estatutos, dependiente de Él, en una rendición de todo corazón. A ese es al pueblo que Dios guarda. A ese es al pueblo que Dios cuida, protege, y nadie podrá hacerle mal. Y así llegamos a la celebración de la victoria. Muy a menudo, hermanos, ciframos nuestras victorias o éxitos en nosotros mismos. Me saqué un 10, qué bueno soy. ¿No? He tenido un ascenso en mi trabajo, qué excelente soy. Sin duda, hermanos, tus talentos, tu conocimiento tiene lugar. Pero tus éxitos o tus victorias son de Jehová. Aquí era evidente, y Dios es lo que quería enseñar a su pueblo. La victoria no se fundamenta en los números, en el poder físico, en el poder militar, en el poder económico, en cualquier otro poder, sino en Dios que está por su pueblo. Cuando fijamos el éxito, nuestras victorias en nosotros mismos, eso hace, hermanos, que estemos muy satisfechos de nosotros mismos. Eso por una parte. Por otra, ¿cuán frecuentemente olvidamos las bendiciones de nuestro Dios? De momento nos gozamos y damos gracias, pero al paso de los años lo olvidamos. Y la historia de Israel también nos muestra mucho de eso. Salieron gozosos de Egipto, les dieron oro, les dieron muchas cosas, salieron gozosos. A la vuelta de la esquina estaban quejándose y murmurando contra Dios y contra Moisés. ¿Se les olvidó lo que Dios hizo en la tierra de Egipto? Parece que sí. Cruzaron el Mar Rojo, llegaron a donde había abundancia de agua y de alimento. Se alegraron, se gozaron. Se les acabó lo que habían traído de Egipto y otra vez murmuraron. ¿Cuán rápido, hermanos, olvidamos lo que Dios hace por nosotros? Cuando más bien deberíamos ir acumulando, nuestra memoria debería estar cada vez más amplia en cuanto a recordar lo que Dios ha hecho. Pero ¿cuántas veces más bien olvidamos? Cuando deberíamos estar más fortalecidos porque hemos visto las grandes obras de Jehová a nuestro favor a lo largo de nuestra vida, una sola prueba nos hace tambalear y a veces caer, y todo por olvidar. El olvido es una gran falta de nuestra parte. Y creo que Samuel lo sabía, porque los seres humanos no hemos cambiado mucho a pesar de los siglos. Así que con el propósito de que Israel no olvidara lo que había acontecido en Mizpa, así que con el propósito de que Israel no se olvidara, no solamente los que estaban ahí, sino los que vendrían después, Samuel toma una piedra y levanta un monumento conmemorativo
de aquel acontecimiento, de aquella victoria. Deben recordar que en aquel día estuvieron en gran peligro. El peligro era real, sí, pero el que estaba con ellos era más grande. Y el que estaba con ellos peleó por ellos y los libró. Israel venció a sus enemigos. Aquel era un monumento que serviría para que ellos que estuvieron ahí no lo olvidaran, pero también para que las futuras generaciones sepan lo que Dios hizo a sus padres. Porque ese Dios también, así como ha hecho grandes obras con los padres, hará grandes obras con los hijos. Ebenezer quiere decir piedra de ayuda. Aquella piedra fue puesta por Samuel y le puso aquel nombre, porque si llegamos, dijo Samuel, a este día, pasando tiempos difíciles, es solo porque hasta aquí nos ayudó Jehová. O también puede decirse, porque hasta aquí nos socorrió Jehová. Sin Jehová estamos perdidos. Sin Jehová perecemos. Pero con Jehová, que es nuestro Dios, iremos de victoria en victoria. Esta historia nos enseña mucho para este día, hermanos. ¿Qué celebramos el día de hoy? Como iglesia local compartimos la historia de la Iglesia Universal, pero también como iglesia local tenemos nuestra propia historia, que abarca 27 años. ¿Qué cosas han acontecido en estos 27 años? ¿Las contarán? Hermanos como nuestro hermano Pedro, nuestra hermana Manuela, sus familias, ellos la contarán. Y la seguirán contando aquellos que el Señor ha añadido en estos 27 años. El transcurso de estos 27 años para esta iglesia, hermanos, ha sido azarosa. Ha enfrentado desafíos. Ha tenido obstáculos. Pero ¿por qué estamos aquí hoy? Primero, porque Dios tuvo misericordia de nosotros y nos trajo para ser su pueblo, este pueblo que conformamos hoy. Nuestro hermano Pedro nos podrá decir cuando esta iglesia era solo su familia y algunos hermanos más que se reunían en un espacio en su casa. Han pasado 27 años y Dios ha enriquecido la historia de esta iglesia. Dios, en tiempos difíciles, ha mostrado su amor a esta iglesia, a ustedes, hermanos, dándoles siempre la predicación de la palabra, para que su fe crezca, se afirme. En 27 años, Dios ha ido añadiendo a esta comunidad los que han de ser salvos, y lo seguirá haciendo. Pero los momentos de crisis que vivimos siempre plantearán también nuestras más profundas convicciones. ¿En dónde está nuestra esperanza? Nos han enseñado nuestros padres y nos han enseñado nuestros pastores antes a mirar hacia dónde. Hacia Dios y hacia su palabra. Eso es lo que hace que una iglesia sea fiel. Nuestros padres nos lo enseñaron. Los profetas que han estado aquí lo enseñaron. Debemos contar esa historia, hermanos, para que no caigamos
nosotros como ellos, olvidando lo que Dios ha hecho por nosotros y cometiendo los más graves errores. Debemos contar la historia, esta historia de victoria, para recordarlo a los que lo han olvidado de entre nosotros. Porque de entre nosotros, aquellos que al principio mostraban llenura de gozo, que ahora pareciera que su fe se ha enfriado. Ya olvidaste, hermano, ya olvidaste, hermana, lo que Dios hizo por ti y lo que Dios hizo por nosotros en tiempos difíciles. Cuán grande poder mostró Dios para traerte a ti y para sustentar a esta iglesia cada día. A veces pareciera que no tuviéramos nada que agradecer a Dios, cuando en realidad tenemos todo que agradecer a Dios. Debemos contar esta historia para aquellos que el Señor va añadiendo a la iglesia, para que conozcan a Dios y aprendan a confiar en Él, así como hemos sido enseñados nosotros. La celebración de este día, hermanos, es para proclamar gozosamente las alabanzas a Dios nuestro Señor. Y el ágape que hoy hemos preparado, hagámoslo en el amor fraterno que nos une como hermanos de una familia, de esta familia de la fe. Que este sea el gozo, hermanos, con el que compartimos esta historia y esta alabanza el día de hoy. Amén. Bendito y soberano Señor, te damos gracias por tus grandes maravillas, Señor, en esta comunidad de fe. No hemos llegado, Señor, a estos 27 años ni por nuestras capacidades, ni por nuestras destrezas, ni por nuestra sabiduría, sino solo por ti, Señor. Solo por ti, que has mantenido tu palabra en medio de nosotros. Solo por ti, Señor, que has luchado nuestras batallas. Solo por ti, Señor, que nos has mantenido en pie hasta el día de hoy. Así que a ti sea la gloria, Señor. Tú eres el motivo de nuestra alegría. Tú eres el motivo de nuestro gozo hoy, porque recordamos, porque compartimos con nuestros hermanos y juntos exclamamos con gozo, Señor, que tú y solo tú nos has traído hasta este día en este lugar. Ebenezer, es ahora nuestra confesión, un evento conmemorativo para que no se olvide en esta comunidad que tú eres nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestro socorro, y hasta aquí nos has traído, Señor. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén. Continuemos, hermanos, entonces con nuestro programa para este culto, entonando ahora el himno grande es tu fidelidad, que es el número 422 de nuestros himnarios. Por favor, les invito a que se pongan de pie para hacerlo. De la parte 19, atributos divinos, William M. Ronyan, y la letra por Honorato Reza. Paz 14, Paz 25, 1, 2.